Muy bien, voy a ver si tengo por acá la figura. Parece que sí. Ahí está. Ok. Entonces, en la clase anterior, bueno, el día de ayer más bien, les pedí que, que revisaran un problema que está propuesto, el problema práctico de la página 715 del libro de texto, en el cual se nos da esta figura. Voy a leer el enunciado, no lo tengo a mano. Me dice una carga positiva Q mayúscula, como se muestra en la figura, está distribuida de manera uniforme alrededor de un semicírculo de radio A. Obtenga la magnitud y dirección del campo eléctrico resultante en el punto P, el centro de curvatura del semicírculo. Muy bien, estos problemas son muy buenos porque de cierta manera ya están guiados. Entonces se trata únicamente de que usted vaya haciendo los mismos pasos que el libro le plantea, ¿no? Entonces voy a ir viendo cada uno de los pasos de manera que cumplamos el objetivo de este tipo de problema. Lo primero es identificar y plantear. Entonces las incógnitas, me dice, son las componentes del campo eléctrico en P. Okay. Entonces eso es lo que busco. Lo que yo ando buscando es particularmente, yo ando buscando esto. Buscamos la componente en X y la componente Y del campo en P. Muy bien, esas son las incógnitas. Es lo primero que uno tiene que identificar en un problema, qué es lo que buscamos. Luego me dice el paso 2, divida el semicírculo en segmentos infinitesimales, cada uno de los cuales es un arco circular pequeño de radio A y ángulo diferencial de teta. Y me hacen dos preguntas. ¿Cuál es la longitud de este segmento? ¿Y cuál es la cantidad de carga del segmento? Entonces me dice que divida la figura en elementos infinitesimales. Voy a hacerla un poco más grande para que esto se vea de una mejor manera. Ok, entonces siempre que nosotros seleccionamos los elementos infinitesimales, voy a usar, bueno, no voy a usar el lado izquierdo, sino más bien el lado derecho. Ya van a ver cuál es el objetivo de esto. Yo voy a tomar un elemento infinitesimal que va a ser este que estoy marcando en color gris. Y este pues va a tener una carga que es PQ. Pero si usted nota, aquí yo estoy formando, voy a hacerle un zoom a esto, estoy formando un segmento de arco, que es particularmente este. Es un segmento de arco, ¿no? El segmento de arco, nosotros sabemos de la definición que S es igual a- al radio del círculo o del semicírculo por el ángulo. Entonces, en este caso, yo lo que estoy tomando aquí es un diferencial de S. Es toda esta parte que está aquí. Eso es el diferencial de S. Entonces, eso implica que yo derive esta expresión de trigonometría. Ese diferencial de S va a ser la derivada de un producto, del producto R por teta. Pero R es una constante. Entonces, la linealidad de la derivada me permite que yo lo multiplique y diga esto. Entonces, para que comparemos con lo que hicimos el día martes,
eso que tengo ahí, R diferencial de teta, es el equivalente del diferencial de Y. A ver si lo ubico por acá. El segmento que teníamos, ¿no? Entonces, ese diferencial de Y que está ahí, que es la altura en Y del diferencial de carga, eso es lo mismo abajo, ¿no? Y se acuerdan antes, habíamos definido esto, que lambda era dq, la derivada de la carga con respecto a la posición. Entonces, si la distribución de carga no es lineal, no es en línea recta, sino más bien en un círculo, semicírculo, entonces la longitud la mido en términos del arco. Por lo tanto, eso implica que lambda, para este problema, lambda es igual al diferencial de carga que hay en ese segmento que acabo de tomar, la derivada de Q con respecto a S, el arco. Entonces esto vendría a ser dQ, o más bien así. Si no me van a crucificar los matemáticos. Así. Lambda sería 1 sobre R por la derivada de la carga con respecto al ángulo. O sea, lo que estoy encontrando es que hay una codependencia, es decir, la longitud, el segmento de arco tiene una dependencia tanto con S, S, el segmento de arco depende de el ángulo, ¿no? Entonces, ahí ya estoy planteando lambda. Esas son las preguntas que me hacen. Me dice, ¿cuál es la longitud de ese segmento de arco? Esta es la longitud. Ahí contesto la primera pregunta. De la longitud del segmento de arco. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la cantidad de carga de ese segmento? Pues la cantidad de carga es diferencial de. La número 3 me dice, considere un segmento infinitesimal situado a una posición angular θ sobre el semicírculo, medido a partir de la esquina inferior derecha del semicírculo en x igual a a y y igual a 0. Por lo tanto, θ es igual a pi medios en x igual a 0, y igual a a, y θ es igual a pi en x igual a menos a, y igual a 0. Bueno, yo aquí prefiero hacer las cosas un poquito diferentes. Y ya les voy a mostrar por qué prefiero hacerlas así. Entonces me voy a apartar un poco, solo en esa parte de la medición de los ángulos, voy a apartar un poco del libro. Yo prefiero hacerlo de esta manera. Voy a medir los ángulos de esta manera. Voy a medir θ a partir del eje Y. Usted sabe que uno de los ángulos los puede medir como mejor le guste, ¿no? Entonces, yo lo voy a tomar a partir del eje Y. De manera que, si yo mido un ángulo, hacia la derecha, o más bien en forma horaria, entonces va a ser positivo en este caso. Es decir, si mido un ángulo desde el eje Y positivo hasta el eje X positivo, entonces ese valor va a ser un ángulo positivo. Y del lado izquierdo, si yo mido un ángulo desde el eje Y hasta el eje de las X negativas, eso va a ser positivo también. O sea, eso quiere decir que yo voy a medir el ángulo así. En este punto, θ va a ser igual a menos pi medios. Y aquí, θ va a ser igual a positivo pi medios. Y aquí, θ va a ser igual a 0. Es decir, yo estoy tomando mi referencia de ángulos medidas desde el eje Y la referencia que estoy tomando es que los ángulos los mido de forma horaria. Entonces, evidentemente, si mido el ángulo de forma antihoraria, que es el caso de θ igual a menos pi medios, por eso da ese signo negativo. Entonces, no sé si me captan esa idea.
están conscientes de que uno el ángulo lo puede medir a conveniencia en un problema, ¿verdad? Que no siempre va a ser la referencia de toda la vida, que mido desde cero y que me voy de forma horaria, sino que yo puedo medir cuando quiera. Puede que les esté cambiando un poco el esquema que tenemos, pero van a entender matemáticamente por qué esto es más sencillo. ¿Sí me captan esta idea de los ángulos? ¿O hay alguien que no? O Sí, está claro. sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Estoy diciendo que yo tengo mi plano cartesiano y entonces yo tengo un vector para acá, por ejemplo. Para acá mido el ángulo, ¿no? Y si tengo un vector de este lado, entonces para acá pues va a ser negativo. A eso me refiero. Bien, ¿por qué quiero hacer eso? Esa es la pregunta, ¿por qué lo quiero hacer? Bueno, porque quiere decir que si yo integro el ángulo, los valores angulares van, si me sitúo en el lado izquierdo, entonces el valor angular va en este rango. Teta es menor o igual a menos pi medios. No, teta es mayor o igual a menos pi medios, pero menor o igual a positivo pi medios. Entonces ahí está la clave para resolver el problema de manera más sencilla. Más sencilla. Porque me voy a aprovechar, este es un repaso matemático, por decirlo así. Es un repaso matemático. Me voy a aprovechar de una propiedad matemática que me va a ayudar a resolver el problema de una mejor manera y además me va a ahorrar tiempo en el examen, que eso es lo que todos queremos, hacer las cosas bien y en el menor tiempo posible. Entonces, en matemática, uno aprende que hay dos tipos de funciones. Están las funciones pares y están las funciones impares. A ver si alguien me puede decir cuál es la definición de una función par y una impar. Em, Una función par es cuando f de x es igual a f de menos x. Y una función impar es cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, siempre ponen de ejemplo el Sí. coseno y el seno. Así es, ahí está la forma de. Entonces, par, si f de menos x es igual a ¿qué? A f de x. A f de x. Y es impar si f de menos x es igual a menos f de x, Negativo ¿no? f de x. Así es. Ok, muy bien. Entonces, sigamos con el repaso matemático. Obviamente yo me estoy tardando mucho más en resolver el problema, pues, porque estoy haciendo la explicación, ¿verdad? Pero a la hora de trabajar, uno se da cuenta que este método es más eficiente incluso que el que plantea el libro. Vamos a ver, entonces, de matemáticas sé otra cosa también. Entonces, lo primero es la definición de una función par o impar. La segunda definición que conozco es que si yo integro desde menos a hasta una función f de x y esa función es impar, ¿a qué es igual esa integral? ¿Se acuerdan de eso? ¿Les enseñaron eso? Es lo mismo que tener la integral de 0 a de f de x. No, no. ¿A qué es igual eso? Dos veces A, ¿no? No, Bueno, como si hubiera integrado, o no, olvídelo. No es. cero. Es igual a cero. ¿Qué pasa con las matemáticas? No les enseñaron eso. Y la otra es, a ver si me da el espacio aquí. Si yo integro desde menos a
hasta A una función de X que es par, entonces esto es equivalente a 2 veces la integral de 0 a A de f de X diferencial de X. Siempre que esto sea par. Ok, entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar en esto. Entonces, si se fijan en esas dos propiedades matemáticas, yo lo que hice fue escribir los límites de integración desde menos a hasta a. Eso quiere decir que es el mismo número desde su valor negativo hasta su valor positivo. Entonces, por eso, yo preferí plantear los límites de integración. A mí nada me costaba decir el ángulo θ es 0, en x igual a 0, y el ángulo θ en el eje de las x negativas, pues vale pi, y ya, integro de 0 a pi. Perfecto, no hay problema, puede hacer el ejercicio así. Ahora, lo que va a suceder es que en su problema le va a tocar hacer dos integrales. Una integral en la componente en X y una integral en la componente en Y. Mientras que con esta técnica que le estoy enseñando, se va a dar cuenta rápido que una de las componentes se va a anular, que por cierto va a ser la componente en X. Ya lo van a ver. Muy bien, entonces, luego de ese repaso matemático, entonces voy a ir otra vez a lo que me compete, ¿no? Que es plantear el campo eléctrico o las componentes del campo eléctrico. Voy a agarrar otra vez la figura y le voy a dibujar aquí pues los vectores. Entonces habíamos acordado que íbamos a tomar un diferencial acá. Y pues como la carga del semicírculo es positiva, entonces pues yo sé que el campo eléctrico para el punto P, el centro de curvatura, viene en esta dirección. Este es mi diferencial de carga y este es mi diferencial de campo. Lo cual implica que, así como yo medí el ángulo yo lo medí aquí, ¿verdad? Recuerden, de forma horaria desde el eje Y. Entonces este sería θ. Por lo tanto, θ vendría aquí en la figura. Voy a hacer esto un poco a la izquierda. No me estorbo. ¿Estamos? ¿Estamos con eso? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, muy bien, gracias. Entonces voy a tener una componente en Y aquí, que va a ser DEY. Y voy a tener una componente en X aquí, que es DEX. Listo. Entonces, ahora planteo las componentes. La componente DEX, pues es la magnitud del diferencial de campo eléctrico por un coseno o por un seno de θ. ¿Qué dicen? No. ¿Qué dicen los demás? ¿Por un coseno o por un seno? Seno. Por un seno de θ. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Y la otra componente, la componente en Y, va a ser DE por el coseno de θ. La ventaja ahora con este tipo de problemas es que usted no tiene que descomponer el seno y el coseno como lo hice en el problema anterior. Es decir, buscar el triángulo y ver cuál es el seno, cuál es el coseno. Porque en este caso yo voy a integrar con respecto
a teta. Entonces, más bien quiero que la función me quede en términos de teta. Bueno, ¿qué otra cosa necesito? Pues necesito calcular la magnitud de ese campo. Entonces, ¿dónde DE es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga entre r cuadrado y así. Ahora voy a sustituir cosas que ya conozco. La constante eléctrica va a ser la misma. El diferencial de carga, ya antes di la expresión en términos de lambda, ¿no? Entonces eso implica aquí que el diferencial de Q es igual a lambda por R por el diferencial de teta. Entonces eso justamente voy a poner lambda. Bueno, no es R, ¿no? Es A, que es el radio. Es el radio que está planteado. Entonces aquí sería lambda por A por el diferencial de teta. Y en el denominador, el radio, que es constante, es A al cuadrado. Por lo tanto, entonces, solo me va a quedar lambda por el diferencial de carga entre 4pi epsilon sub 0 por A. ¿Ok? Eso es el campo. Ahora voy a sustituir cada una de las componentes. Entonces la componente en X sería DEX, sería lambda, diferencial de teta, 4pi epsilon sub 0 A por el seno del ángulo. Entonces ahora voy a integrar. Entonces me quedaría el campo eléctrico en X es lambda sobre 4pi epsilon sub 0 A, el radio es constante, por la integral desde menos pi medios, o sea, empiezo desde este punto hasta este punto. Entonces, desde menos pi medios hasta pi medios. ¿De quién? Del seno de teta de teta. ¿Y a qué es igual esa integral? 0. Según lo que vimos antes. Esta integral es particularmente la propiedad que les dije de que la integral de una función de tipo impar, desde menos a hasta a, donde a aquí es pi medios, entonces es 0. Entonces de una sola vez, sin necesidad de tener que hacer toda la integral, me doy cuenta de que las componentes en X se anulan. Muy bien. Hay una manera de saber esto de una forma más rápida. Una manera de verlo, bueno, no de verlo de más rápido, sino de estar seguro cuál es la componente que en un problema en particular se podría anular. No sé si alguien iba a preguntar algo. Sí, yo. Dígame, Puedes subir dígame. un poco. ¿Cómo? Que si puedes subir un poco, le digo. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? Ahí. Es que me perdí un poco cuando estaba sacando DE. ¿Quién es de Kulik? El diferencial de Kulik. Aquí está arriba. Aquí lo dedujimos cuando vimos el segmento de arco. El segmento de arco es R diferencial de teta. Y entonces, pues ahí despejo para lambda, ¿no? Bueno, despejo para la carga. Recuerde que lambda siempre va a ser esto. Siempre va a ser la derivada de la carga con respecto a la posición. Entonces, en este caso, la posición la miro en el arco. Es como que haya doblado
la varilla con la que trabajamos ahí. ¿Estamos? No. Ok, les decía, hay otra manera de saberlo, y es si yo agarro un diferencial aquí, yo puedo plantear un diferencial equivalente y opuesto del otro lado. Digamos que es esto. Donde, no me quedó bien, voy a ponerlo un poco más. Digamos que, donde el ángulo θ es medido aquí y es medido aquí. Eso quiere decir que el diferencial de carga del lado derecho me va a generar un campo en esta dirección y el del lado izquierdo me va a generar un campo en esta dirección. Por lo tanto, el campo de la derecha va a tener una componente en X, una componente en Y el campo de la izquierda va a tener una componente en X y una componente en Y. Entonces usted lo que logra ver ahí es que como el punto de la derecha es exactamente equivalente al punto de la izquierda, entonces estas magnitudes, o estas componentes más bien, son iguales, solo que opuestas en dirección. Entonces eso implica que el campo en X se tiene que anular. Entonces yo le podría cambiar el problema, digamos, invertir el semicírculo, ponerlo, por ejemplo, aquí está en el primer y segundo cuadrante. Yo podría ponerlo en el segundo y tercer cuadrante. Y lo que pasaría sería lo opuesto, que las que se van a anular son las componentes en Y. Entonces, no sé si captan esa idea. Eso es usar elementos de simetría del problema para poder resolverlo, ¿no? No sé si captan esa idea. Sí, licenciado. Entonces, una consulta. Según eso, entonces en todos los semicírculos de campos, o sea, que estén cargados, se cancelaría una componente siempre, entonces. Sí. Sí, bueno, siempre que se pide el campo en el centro. En cualquier otro punto ya es una cosa diferente. Porque lo que va a pasar en un semicírculo, si yo estoy queriendo, bueno, puede ser cualquier segmento de arco, no necesariamente un semicírculo. Podría ser un cuarto del círculo, podría ser menos que eso incluso. Y entonces en esos problemas, siempre uno, si calcula el campo en el centro, siempre uno va a poder escribir o va a separar el problema en dos partes, por decirlo aquí. Entonces yo por eso es que medí el ángulo a partir del eje Y, porque el eje Y me parte el semicírculo en dos partes igual. Entonces si fuera, por ejemplo, un cuarto de círculo, entonces yo tendría que medir el ángulo exactamente en la dirección donde se parte en dos ese segmento de arco para poder aprovechar la simetría del problema. Esto es muy útil, sobre todo para los que van a llevar electricidad y magnetismo 1 y 2. Muchas veces uno, ahí en esas clases, los problemas de electromagnetismo son bien largos. Y pues a veces uno piensa que entre más difícil es la integral, entre más larga es la integral que uno hace, entre más páginas hace, pues mejor es, ¿verdad? Pero no. O sea, es decir, uno tiene que buscar optimizar. Para eso aprende todas las cosas que aprende en las clases anteriores. Entonces, si usted puede aprovechar la simetría del problema y ahorrarse mucha matemática, ahorrarse muchos pasos en una integral larguísima, entonces, pues, qué mejor cosa. Entonces, en el examen usted puede perfectamente argumentar eso, pero obviamente tiene que hacer un párrafo donde usted explique por qué. Bueno, dice, yo no voy a hacer la integral con respecto a X, porque esto y esto pasa. Bien explicadito. Bueno, es que solo le va a decir, esto es 0, y ya no hago la otra. Pues Entonces, hay que sí, explicarlo. Hay que explicarlo. no queda ¿Sí? implícito en la figura.
Sí, pero yo no puedo, o sea, yo no puedo, la idea en la solución de un problema es que usted plantee la respuesta, ¿no? Y plantee la respuesta en términos de un razonamiento que siguió para hacerlo, ¿no? Entonces, ese razonamiento tiene que quedar plasmado en su procedimiento, porque yo no puedo solo con ver un papel, no puedo saber cuál es el razonamiento que usted siguió. Entonces, no puede solo omitirlo y no escribir nada, porque si no escribe nada es como que se le olvidó. Entonces, no es que va a estar malo completamente el problema, pero sí le podría bajar unos puntos porque no hizo ese argumento. Ok, entonces vamos a ver qué pasa con la componente en Y. Yo sé que cuando uno está joven, como ustedes, son de pocas palabras y prefieren que todo sea lo más corto posible. Prefieren hablar poco, prefieren escribir poco, pero es importante y es una virtud que pueden tener más adelante el saber explicar bien lo que ustedes hacen. Entonces, más que todo por eso lo hago, porque uno tiene que saber justificar bien lo que hace, no solo porque si en su cabeza lo logró pensar y no lo sabe transmitir, entonces va a tener dificultades de comunicación cuando sea un profesional. Entonces es importante que uno escriba lo que piensa, ¿verdad? Yo digo aquí, bueno, esto es 0 porque logro ver la simetría, hago una figurita, así como es que le planteo. Entonces planteo los vectores y escribo un párrafo donde pongo, no sé, por qué se cancelaron, cosas así. Muy bien, vamos con la componente en Y, ya para terminar. Ya nos llevamos mucho con este problema. Entonces la componente en Y va a ser DE por el coseno de teta, lo cual es, vamos a ver, sería el mismo anterior, solamente que con coseno. Lambda de Q 4pi epsilon sub 0 por A, por el coseno de teta. Muy bien, entonces a la hora de integrar, entonces el campo me va a quedar lambda 4pi epsilon sub 0 A, la integral desde menos pi medios hasta pi medios de el coseno de teta de teta. Esta integral es la integral desde menos a hasta a de una función par. Entonces eso implica que esta integral es 2 veces la integral de 0 a pi medios del coseno de teta de teta. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es esa integral? 2. 2. ¿Están de acuerdo? ¿Ya con el 2 de la simetría o 2 da toda la integral? Toda la integral así medio. Ya multiplicándole el 2, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces quiere decir que Y es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 por A. Y luego, pues, tengo que recordar la definición de lambda. Lambda, como esta es una distribución uniforme, lambda es dq en ds, o lo que es lo mismo, la carga total entre el arco total.
Entonces la carga total es Q mayúscula y el arco total, en este caso sería, vamos a ver, estoy integrando. Todo el arco, entonces sí, el arco sería pi, que es el ángulo teta, por el radio, que es A, pi por A. Eso quiere decir que puedo sustituir en la ecuación anterior y me quedaría Q mayúscula 2 pi cuadrado epsilon sub 0 A cuadrado. ¿Estamos? Así les digo. ¿Así les dio o no les dio así? Cuando lo hicieron. ¿O no lo hicieron? Lick, Dígame. yo seguí el procedimiento que estaba en el video porque a mí se me cargó y me Muy bien. dio negativo 2K por Q sobre A cuadrado pi y es negativo por Ok. la dirección. Así es. Lo que pasa es que usted lo dejó planteado en términos de K. Entonces, yo lo planteo en términos de que K es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Sí. O sea, ahora iba a plantear la solución. Y pues aquí nos hizo falta algo, ¿no? Bueno, no lo puse, pero aquí hace falta un signo menos. Que la componente en Y, bueno, en realidad las dos componentes son negativas. Entonces aquí nos faltaron los signos menos. Aquí no había problema, pues porque esto sí va a ser 0. Ah, no, aquí no lleva el signo menos. Aquí sí, y aquí. Entonces, ahí no hay problema. Aquí sí, va un signo menos. Aquí va un menos. Aquí va. Entonces, el vector de campo sería menos Q sobre 2 pi cuadrado epsilon sub 0 a cuadrado en Y. Entonces, esta es la solución final. Ahora, como dijo Grecia fue que habló, ¿verdad? Sí, Ok, entonces uno sabe que K, la constante eléctrica, es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces, para poder escribir eso en el problema anterior o en la componente anterior, hay que multiplicar y dividir por un 2. Menos Q 2 pi cuadrado epsilon sub 0 a cuadrado, multiplico por un 2. ¿Para qué? Para que me quede el 4 pi epsilon sub 0 abajo, ¿no? Entonces me va a quedar aquí menos 2 veces la carga. Bueno, 2 veces la constante K por la carga entre un pi y el A cuadrado. ¿Eso le quedó, Gres? sí. Okay. Entonces es lo mismo. Bien, ¿estamos bien con esto? ¿Quedó claro esto o amerita una explicación? Ahora, quiero que tengan conciencia de que yo lo que le estoy planteando aquí es una forma de resolver. Si a usted no le gusta y se siente incómodo con eso de haber medido los ángulos de esa manera y está demasiado acostumbrado a trabajar con los ángulos desde el eje de las X, entonces, porque usted tiene esa libertad, esa es una de las ventajas del problema, usted tiene la libertad de medir el ángulo como quiera. Entonces, perfectamente puede medir, puede hacer esto, voy a poner otra vez la figura.
Ahora, la cuestión aquí va a ser es que usted no se va a dar cuenta así de entrada que la componente en X se va a anular. O sea, usted puede tomar aquí teta igual a 0 y aquí teta igual a pi. Y entonces a la hora de integrar, entonces pues la componente que en X va a ser la integral de esto, siempre va a quedar en términos de teta, de 0 a pi. Entonces, la función que va a quedar ahí, pues una función, en realidad no es una función difícil, siempre es una función fácil, pero bueno, yo lo que quería aprovechar este problema, porque este problema tiene la ventaja de que hay simetría, ¿no? que es lo mismo que pasa en este problema, que es el que les dejé que leyeran también. Es el problema de una barra, por ejemplo, del libro. Una barra que está alineada con el centro o con el origen. Es el ejemplo 2110. Abrir el libro. 2110. Entonces pasa lo mismo. O sea, es decir, yo voy a tener una situación en la cual voy a poder aprovechar la simetría del problema. Entonces voy a hacer una captura. Voy a llevar esto para allá, para que usted vea realmente cómo aquí también, el libro no lo hace, el libro plantea todas las integrales, pues tampoco está malo. Lo que pasa es que estas integrales son un poco más difíciles de resolver, porque no son cosenos ni senos, sino que son integrales que se resuelven por sustitución trigonométrica. Lo que pasa es que ustedes también, la ventaja que tienen, pues es que las integrales rara vez las resuelven. Entonces, cuando uno rara vez resuelve y todo lo toma de integrales de tablas, entonces, pues, tal vez usted dice, no, pues, ¿para qué voy a hacer eso que él me plantea? Si da lo mismo, no siento gran diferencia. Pero si le tocara resolver las integrales a mano, ahí sí tendría usted que notar la diferencia más sustancial. Entonces, es decir, aquí, ¿qué pasa? Este diferencial de carga que está aquí tiene un equivalente aquí. Y este también se le puede dibujar un vector de campo que viene en esta dirección, que tiene una componente en X y que tiene una componente en Y. Aquí viene su componente X, en Y, perdón, y aquí viene otra componente en Y. Que son iguales exactamente. Yo, o sea, no pongo una delante de la otra, pero eso significa que una es más grande que la otra en el vector, ¿verdad? Sino que solo es para distinguirlas. Entonces uno aquí logra ver de la misma simetría del problema que esto se hace 0 y que estas componentes son 2 veces la componente en X. Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, pasa porque cuando uno plantea las integrales, me va a quedar la integral desde menos a hasta a de una función de X. Y lo que va a pasar es que en Y, el f de X, o la función a integrar, es impar, y en X, la función a integrar es una función impar. Y aquí la puede ver reflejada en el libro, cuando plantean las integrales. Aquí. A ver, aquí está. Acá. Entonces, esta integral a resolver, vamos a ver la de X y la de Y, aquí la voy a poner juntas, ¿no? Entonces, si usted se fija, la integral de X es una función a ver, estamos bien con esto. Quiero ver. Ah, sí, perdón, que estaba pensando en X. Estaba pensando en X. Ok, entonces, si usted se fija, no le haga caso a ese X que aparece ahí multiplicando, porque de todos modos es constante en la primera.
Entonces la integral a hacer es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 media. Entonces si usted hace la prueba, en este caso sería f de menos y, no de f de x. F de menos y, entonces le quedaría f de menos y sería igual a f de y. Entonces eso implica que la primera integral es par. Primera integral es par. Entonces el resultado que usted tiene es 2 veces la integral de esa función. Y en el caso de y, lo que usted tiene, la función a integrar es y entre x cuadrado más y cuadrado a la 3 media. Si usted hace la prueba f de menos y ahí, eso le va a dar menos f de y. Entonces, por lo tanto, en ese caso, se cumple lo que les acabo de mencionar. Entonces, en casos como estos, es demasiado útil usar la simetría. Porque si usted se pone a resolver esas integrales, entonces, pues va a pasar por mucho trabajo, y va a terminar llegando a la conclusión de que es cero, y va a ser una página de trabajo donde se va a dar cuenta que eso es cero. Entonces, obviamente estoy pensando en el supuesto de que a usted le toca hacer la integral. ¿Sí? No que usted la va a tomar de una tabla, porque si la toma de una tabla, pues no le toma nada, lo hace en dos pasos. Pero si usted hace esa integral por sustitución trigonométrica, usted sabe que lleva su trabajo. Entonces, llegar a la conclusión de que es cero, le va a tomar por lo menos una página de su cuaderno, cuando se pudo haber dado cuenta de entrada que debido a que la función es impar, entonces es integral es cero. Entonces, pensemos en las cosas de forma más general, no a corto plazo, como decir, ¿para qué voy a pensar en eso si yo solo hago las cosas, si las integrales que me salen son sencillas o algo así? Entonces, los que lleven la clase de electricidad y magnetismo 1 y 2, muy recomendado pensar en esto. Les va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro todo esto? ¿Hay alguna pregunta? Lick. Bien. Disculpe la pregunta, ¿va? Porque si lo está diciendo, se supone que tuvimos que haberlo aprendido, pero yo no recuerdo haber visto esas expresiones para las integrales, pero pensando en la definición de la integral definida, sería la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Pero lo que usted está diciendo ahí, según lo que yo pienso, se cumple si la antiderivada de una impar es una función par y si la de la par es una función impar. Entonces, la antiderivada, perdón, la integral de una función impar siempre es par y viceversa. Bueno, ese No ya sé es si me di a otro. entender. Sí. Pero bueno, ese es otro asunto porque ya es más que todo para probar el teorema, ¿verdad? O sea, eso ya lo dejaría yo para una clase de matemáticas, ¿sí? Probar estas cosas. Es decir, yo no me voy a poner a hacer deducciones matemáticas aquí, simplemente voy a tomar los hechos que ya tenemos. Entonces, habría que ver ahí en la definición del teorema cuáles son las condiciones que tiene. En este caso yo ya lo estoy usando en estas funciones, ¿verdad? O sea, me estoy asegurando antes, obviamente que esto no va a ser para cualquier función. Lo único que me tengo que asegurar antes es que la función sea par o impar. Y perfectamente la puedo aplicar. Ya ahí podríamos hablar por aparte, ¿verdad? Quizás no creo que sea conveniente discutirlo en clase, pero por aparte podemos hablar de la deducción del teorema. ¿Alguien más? No sé cómo tomar ese silencio. Ustedes normalmente hablan bastante. Está claro, se durmieron.
Se durmieron. Está claro. Se durmieron. Ok, bueno, geométricamente se puede explicar esto que estamos discutiendo, ¿no? Solo para cerrar un poquito ese tema y que quede más claro. Por ejemplo, si uno tiene una función par, que es más derecho a esto. Esta gráfica que voy a hacer aquí, que es una parábola, esto es una función par, ¿no? Entonces, si yo integro desde -1 hasta 1, por ejemplo, desde -2 hasta 2, de -3 hasta 3, porque la simetría del problema me lo permite, entonces esta primera área que tengo aquí, es exactamente igual a esta área aquí. Entonces, eso tiene que ver con simetría, ¿no? Es decir, el 1 es igual a 2. El área de la región 1 es igual al área de la región 2. Y pues bueno, si usted está integrando desde -1 hasta 1, esa función, entonces lo que está haciendo es sumar las dos áreas. Y como las áreas son iguales, entonces lo que se debe cumplir es que esto es 2 veces el área que hay desde 0 hasta 1, lo que es lo mismo 2 veces el área 1. 2 veces el área 1. Y en el caso de una impar, voy a poner una función impar como esta. La función f de x igual a x al cubo. Y yo integro con respecto desde -1 hasta 1, ¿no? Entonces las áreas que encierro, estas áreas que están ahí. Esta sería el área 1 y esta sería el área 2. Pues, por lo tanto, si yo integro desde -1 hasta 1 la función, lo que estoy haciendo es restando el área 1 menos el área 2. Como son iguales, 0. Esa sería como una explicación gráfica de la situación que tengo, ¿no? Obviamente cada función es diferente, pero por ahí va la cosa. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Muy bien. Listo, entonces, bueno, nos desfasamos un poquito, pero hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, está bien. Sí, ahora sí. Sí, no sé, tuve un problema. Me salí. Bueno, les dije que nos desfasamos un poquito respecto al contenido, porque pues hoy teníamos que hoy teníamos que terminar campo eléctrico, pero me falta todavía un tipo de ejercicios. Entonces, mañana le vamos a dedicar tiempo a esos problemas, que son los problemas en los cuales nosotros tenemos el campo eléctrico de un campo eléctrico uniforme y tenemos una partícula cargada que se está moviendo en ese campo eléctrico. Pues son problemas más que todo de cinemática con aceleración constante. Entonces, eso vamos a ver mañana. Hay problemas sencillos, hay problemas
similares a los problemas de proyectiles, ¿no? Entonces mañana vamos a explorar esas dos posibilidades. Vamos a probar primero los problemas unidimensionales y luego los problemas bidimensionales. Entonces mañana recuerden que tenemos clase. Mañana tenemos clase a la misma hora de siempre, a las 9 de la mañana. Esperen ahí la programación de la reunión. Y mañana cerramos el capítulo 21. Mañana también tienen control de lectura. Pues es necesario que abordemos toda la temática antes del control de lectura. Listo, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Cheque, Nos vemos, Lick. Eric, nos vemos.